Tips de expertos para dejar atrás la inseguridad y vivir plenamente. Imagina por un momento esto. Estás en una reunión importante, rodeado de personas que parecen dominar cada palabra, y tú solo piensas en no equivocarte. Es un pensamiento simple, casi inofensivo, pero comienza a expandirse. Las palabras que quieres decir se hacen más pequeñas, tu seguridad parece evaporarse, y en su lugar surge esa incómoda sensación de inseguridad, como una sombra que te susurra, ¿y si no eres suficiente? Así es como se siente la inseguridad. Al principio aparece como una duda leve, como una lluvia suave, pero al ignorarla puede convertirse en una tormenta. Y esto no solo sucede en reuniones, ocurre en momentos que realmente importan, al expresar una idea, al tomar una decisión, incluso al mirar al espejo. Y ahí está, esa voz que no perdona, que no olvida y que insiste en recordarte cada error, cada tropiezo, cada vez que te sentiste menos. Pero, ¿y si te dijera que no tiene que ser así? Porque detrás de cada sensación de inseguridad hay una puerta. Sí, una puerta hacia una vida más plena, donde tú decides el camino. Y detrás de esa puerta, lo que encontrarás son simples, pero poderosos cambios, consejos de personas que, como tú, un día también sintieron que la inseguridad los limitaba, hasta que entendieron el secreto para liberarse de ella. Puede sonar difícil de creer, pero justo aquí es donde comienza nuestra historia. Una historia que no solo habla de técnicas o de pasos, no. Aquí te quiero mostrar cómo esos mismos consejos de expertos pueden llevarte paso a paso a superar esa inseguridad, a ganar confianza en ti mismo, y lo más importante, a vivir plenamente, porque a veces todo lo que necesitamos es que alguien nos muestre por dónde empezar. Así que, si alguna vez te has sentido atrapado, inseguro o dudando de ti mismo, quédate. ¿Alguna vez has pensado cómo algunos parecen tener una seguridad inquebrantable? ¿Es algo que se aprende, que se imita, o simplemente se nace con ello? Si te has preguntado esto, no estás solo. La inseguridad nos toca a todos en algún momento y, curiosamente, muchos de esos expertos en confianza también han estado ahí. Sí, ellos mismos han sentido el peso de la inseguridad. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué descubrieron? Esa es la historia que vamos a contar hoy. Para entender sus secretos, necesitamos retroceder un poco y ver cómo algunos de ellos pasaron de sentir miedo y duda a inspirar a otros. Y aquí es donde entra la sorpresa. Estos expertos no hablan de fórmulas mágicas, hablan de momentos específicos, de decisiones clave que tomaron y que les permitieron ver la vida de otra manera. Porque, aunque suene sencillo, la confianza no es un destino, es un camino, y cada uno de ellos encontró una ruta única. Por ejemplo, hay un consejo que parece simple: rodéate de personas que sumen, no de quienes restan. Suena básico, ¿no? Pero para uno de estos expertos, este fue el cambio que lo liberó. Después de años escuchando críticas constantes, decidió que era hora de cambiar su entorno. No fue fácil, pero el impacto fue profundo. Al rodearse de personas que lo apoyaban, sintió por primera vez que podía ser él mismo. Y esa decisión, aunque pequeña, marcó el comienzo de su transformación. Otro de estos especialistas tiene un enfoque más directo. Él dice: enfréntate a lo que más temes, un paso a la vez. La primera vez que lo hizo estaba aterrorizado, pero al dar ese primer paso, algo cambió dentro de él, como si rompiera una barrera invisible. Fue solo el inicio, pero cada pequeño desafío que superaba era un bloque más en la construcción de su seguridad. No se trata de ser perfecto, sino de intentarlo, de dar el siguiente paso, sin importar el miedo que sientas. A lo largo de este video, vamos a ir explorando estas historias, desmenuzando cada consejo y llevándote a ver cómo puedes aplicarlos en tu vida, porque estos no son solo tips cualquiera, son guías prácticas para que dejes atrás la inseguridad y comiences a vivir plenamente. ¿Estás listo para descubrir esos secretos? ¿Te has encontrado alguna vez intentando cumplir expectativas que no son tuyas? Piensa en esto. Estás trabajando duro, esforzándote cada día, pero hay una presión constante en tu cabeza. No es porque quieras lograr más, sino porque tienes esa sensación de que tienes que ser suficiente, pero ¿suficiente para quién? Este es el dilema de no tener tus propios estándares. Una de las lecciones más poderosas que estos expertos han aprendido es que, para realmente superar la inseguridad, necesitas establecer tus propias reglas, tus propios estándares. Esto suena simple, pero no lo es. Y aquí viene la clave. Ellos no lo lograron porque alguien les dijera que debían hacerlo. Lo hicieron porque se dieron cuenta de algo esencial. La seguridad en uno mismo no se construye cumpliendo las expectativas de otros. Se construye cuando empiezas a definir tus propios límites,
tus propias metas. Uno de estos expertos, después de años de sentirse insuficiente, tomó una decisión drástica. Había pasado tanto tiempo comparándose con los demás, midiendo su valor en base a los logros de otros, que había perdido de vista lo que realmente quería. Entonces, un día, decidió que era momento de cambiar las reglas. Empezó a escribir en una hoja simple lo que para él significaba el éxito, no lo que otros decían, sino lo que él realmente valoraba. Y ahí comenzó algo inesperado. La presión, ese peso de querer cumplir con todos, empezó a desaparecer. Porque, al fin y al cabo, ¿qué es más liberador que saber que solo necesitas cumplir contigo mismo? Pero aquí viene el efecto sorpresa. Cuando empezó a vivir bajo sus propios estándares, la gente a su alrededor también comenzó a tratarlo diferente. Ya no se sentía como alguien que debía demostrar algo a cada momento. Esa seguridad en sí mismo comenzó a irradiar hacia los demás. Es curioso, ¿no? Porque al tomar el control de su vida sin querer, empezó a ganar el respeto que siempre había buscado. Así que, si sientes que estás en una constante carrera para complacer a todos menos a ti, este es el momento de detenerte y pensar, ¿qué estándares son realmente tuyos? Define tus propios valores y tus metas, y verás cómo la inseguridad comienza a disolverse, porque ahora sabes exactamente a quién estás buscando complacer, a ti mismo. ¿Alguna vez te has mirado en el espejo y has deseado ser diferente, quizá más alto, más fuerte o simplemente más? Esa pequeña crítica que empieza como un pensamiento se convierte en algo más profundo y sin darnos cuenta, comenzamos a vernos como insuficientes. Pero, ¿y si te dijera que el secreto para vencer esa inseguridad está en aceptar cada parte de ti tal como es, sin reservas, todos los días? Este segundo consejo puede sonar casi contradictorio, aceptarte cuando sientes que hay tanto por mejorar, pero los expertos nos han enseñado que la autoaceptación diaria no significa conformarse, sino reconocer nuestro valor hoy, con nuestras virtudes y también con nuestras imperfecciones. Porque algo poderoso sucede cuando decides dejar de juzgarte. Uno de estos expertos lo vivió en carne propia. Después de años de luchar con la constante crítica interna, un día, algo en su mente hizo clic. Decidió que, por una semana, intentaría un experimento. Cada mañana, antes de empezar su rutina, se daría 5 minutos frente al espejo para repetirse algo positivo, sin importar lo que fuera. Podía ser algo tan sencillo como, hoy te ves bien, o tan personal como, estoy orgulloso de lo que logré ayer. Al principio se sintió extraño, casi absurdo, pero poco a poco ese ritual diario comenzó a cambiar su forma de verse. El verdadero cambio vino cuando, después de varias semanas, alguien le hizo un comentario inesperado. Te ves más seguro, más relajado. No se trataba de una transformación mágica, sino del resultado de un proceso interno. Al aceptarse cada día, había empezado a liberarse de esa presión constante de querer ser alguien más, y ahí estaba el desenlace, esa paz interior que, sin darse cuenta, proyectaba hacia los demás. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No necesitas ser perfecto para empezar a aceptarte. La autoaceptación es un acto diario, un recordatorio de que eres suficiente justo ahora, tal como eres. Así que, si alguna vez sientes que no eres lo bastante, ya sea lo bastante bueno, lo bastante atractivo, lo bastante exitoso, inténtalo. Dedica unos minutos cada día para recordar tus logros, para agradecer lo que ya eres, porque cuando empiezas a aceptarte, te das cuenta de que la inseguridad pierde poder. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de todos tus esfuerzos por mejorar, sigues sintiéndote inseguro? A veces hacemos todo bien, trabajamos en nosotros mismos, probamos diferentes técnicas, nos repetimos afirmaciones positivas, y aún así, algo parece bloquearnos. Aquí es donde entra en juego un consejo esencial de los expertos. Rodéate de influencias positivas. ¿Por qué? Porque el entorno que elegimos tiene un impacto inmenso en cómo nos sentimos y cómo nos vemos a nosotros mismos. Hace algunos años, uno de estos expertos se dio cuenta de que, a pesar de sus avances, no lograba sentirse seguro. Había trabajado en sí mismo, aprendido de sus errores, pero cada vez que compartía sus logros o incluso sus planes más pequeños, sus amigos tenían un comentario negativo o una broma que en el fondo lo hacía dudar, pero al principio no lo veía como un problema. Es normal que me critiquen, es parte de la amistad, se decía. Sin embargo, un día algo sucedió. Fue a una reunión con un grupo de personas diferentes, individuos que, en vez de criticarlo, lo animaron a hablar sobre sus ideas, lo alentaron a seguir adelante
y compartieron consejos en lugar de dudas. Esa pequeña experiencia fue como una bocanada de aire fresco, y ahí se dio cuenta. No se trataba de que él estuviera haciendo algo mal, se trataba de que su entorno habitual lo estaba limitando. A partir de ese momento, decidió rodearse de personas que lo inspiraran. Fue un cambio gradual, pero el impacto fue sorprendente. Al empezar a recibir apoyo en lugar de dudas, su autoconfianza creció. Porque así funciona. Cuando te rodeas de personas que creen en ti, empiezas a verte de una manera diferente. Poco a poco, esos pensamientos de no soy suficiente se transformaron en tengo potencial, y eso lo motivó a ir más allá. Y aquí es donde tú entras. Si alguna vez sientes que el mundo a tu alrededor solo parece resaltar tus defectos, es hora de hacer una pausa y evaluar a quién escuchas. Rodéate de influencias que sumen, de personas que te impulsen a crecer, no de quienes te hacen dudar, porque, en realidad, la seguridad personal también se construye con el apoyo de los demás, con el refuerzo de aquellos que creen en ti. ¿Te has encontrado alguna vez paralizado frente a un miedo? Ese tipo de miedo que se presenta en el peor momento, que hace que te sientas pequeño y vulnerable, y que parece imposible de enfrentar. Este es el punto exacto donde muchos se detienen, pensando que superar el miedo requiere un salto gigante, un acto de valentía absoluta, pero los expertos tienen una perspectiva diferente. En lugar de enfrentarlo de golpe, la clave está en enfrentar los miedos de forma progresiva, un paso a la vez. Un ejemplo perfecto de esto es la historia de un experto que, durante años, evitó hablar en público. Cada vez que le tocaba presentar, las manos le temblaban, el corazón se le aceleraba y un sudor frío recorría su espalda. Por mucho tiempo decidió esquivar esas situaciones, pero, como suele suceder, llegó un momento en el que evitarlo dejó de ser una opción. Necesitaba superar ese miedo o seguir sintiéndose limitado. Fue entonces cuando decidió probar algo diferente. En lugar de obligarse a hablar frente a grandes grupos de inmediato, optó por un enfoque gradual. Primero, empezó hablando en voz alta en su habitación, solo para escucharse. Luego se atrevió a practicar frente a un amigo cercano. Después de varias semanas tomó el siguiente paso, hablar frente a un grupo pequeño. Fue incómodo, sí, pero se dio cuenta de algo importante. Cada pequeño paso le hacía ganar un poco más de seguridad, porque aquí está el truco. Cuando enfrentamos nuestros miedos progresivamente, el miedo se va desvaneciendo poco a poco. Al romper el proceso en pequeños retos, su confianza comenzó a crecer, como si cada paso fuera un ladrillo más en la construcción de su seguridad. Y después de varios meses de practicar de esta manera, llegó el día en que se dio cuenta de que ya no le temía tanto a esa situación. El miedo seguía ahí, pero era más pequeño, menos intenso, y lo más importante, ya no lo controlaba. Había pasado de ser una barrera a un simple obstáculo que sabía cómo superar. Así que, si tienes algún miedo que parece imposible de vencer, recuerda que no necesitas enfrentarlo todo de una vez. Empieza con un pequeño paso, algo que sientas que puedes manejar, y luego otro, porque cada vez que avanzas, aunque sea un poco, te haces más fuerte. Y en ese proceso, sin darte cuenta, estás construyendo una seguridad duradera, una que te acompañará en cada desafío. Imagina por un momento que estás al final de un largo camino. No ha sido fácil, y a veces te has sentido tentado a retroceder, a dejarlo todo, pero hoy, al mirar hacia atrás ves cada paso que diste, cada obstáculo que enfrentaste y te das cuenta de algo poderoso. La persona que ha recorrido este camino no es la misma que lo inició. Ahora eres alguien que ha aprendido a conocerse, a aceptarse y sobre todo a superar sus propios límites. A lo largo de este viaje hacia una vida más plena y segura, aprendiste algo valioso en cada paso. Empezaste estableciendo tus propios estándares, entendiendo que no necesitas cumplir las expectativas de nadie más que las tuyas. Luego, te miraste al espejo y decidiste aceptar quién eres cada día, con tus fortalezas y tus defectos. Y, quizás sin darte cuenta, eso comenzó a transformar cómo te ves, cómo te relacionas contigo mismo. Pero no te detuviste ahí. Entendiste que rodearte de personas que sumen, que te apoyen, hace toda la diferencia, porque al final, esa red de influencias positivas es lo que refuerza tu seguridad, lo que te impulsa a seguir adelante, aun cuando el miedo aparece. Y finalmente, cada uno de esos miedos, los grandes y los pequeños, los enfrentaste paso a paso, con paciencia y determinación, hasta que se volvieron más pequeños, hasta que dejaron de controlarte. Ahora, aquí estamos, en el cierre de este video. Quizá pienses que el camino aún es largo, que todavía hay inseguridades por vencer, retos por enfrentar, pero créeme, ya has dado los pasos más importantes. Ahora sabes que la confianza no es una meta imposible, sino un hábito diario,
una elección. Y lo más increíble es que puedes aplicar estos consejos todos los días, un poco más cada vez, hasta que se conviertan en parte de ti, hasta que esa seguridad que has construido te impulse a vivir plenamente, a ser tú mismo, sin miedos. Así que, ahora te pregunto, ¿qué te impide empezar hoy? Los cambios no se logran en un solo día, pero cada pequeño paso cuenta. Da el primero y te sorprenderás de hasta dónde puedes llegar, porque la vida plena, esa que parece tan lejana, en realidad está a un solo paso de distancia. Pero esto no termina aquí. Si quieres saber más, te dejaré un enlace a un curso especialmente diseñado para ti. Haz clic en la descripción de este video o en el primer comentario fijado para conocer esta maravillosa herramienta que te permitirá cambiar tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Te felicito por llegar hasta el final y si quieres transformar tu vida por completo, haz clic en el video que te dejaré a continuación.